de Dios y la Patria, se abre la sesión de la Comisión de Economía del Senado de la República. Señor secretario. Gracias, presidente. Corresponde informar a la comisión respecto de los siguientes asuntos. Proyectos de ley. El primero, modifica la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores para reconocer el derecho de acceso tanto de pacientes y sus familiares acompañantes a estacionamientos gratuitos en establecimientos de salud. También hay 3 proyectos iniciados en moción del ex senador señor de Rementería. Con la primera, declara el día 1 de octubre como Día Nacional de la Numismática y la Educación Financiera. El segundo, modifica la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central para promover el uso de elementos del patrimonio natural y cultural del país en las monedas y billetes. Y finalmente, modifica la Ley 20.423 del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo con el objeto de promover la elaboración de planes de acción para las zonas de interés turístico. Esos proyectos quedan para tabla, presidente. Bueno, lo vemos después en la tabla. Oficios de la ex subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Berner, con lo que remite un informe anual del Comité de Compras Públicas de Innovación y Sustentabilidad. Y 2 de la directora de la Dirección de Compras y Contratación Pública, señora Verónica Valle. El primero, reporte mensual sobre participación de empresas de menor tamaño en el sistema de compras públicas. Y con el segundo, informe sobre el funcionamiento del sistema de compras públicas durante el año 2025. Esos oficios quedan a disposición de los señores senadores. Hay una carta de saludo del presidente de la Asociación de Tripulantes de Marina Mercante, señor Miguel Ángel Osas. Hay un informe del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, con la que remite una minuta de asesoría técnica parlamentaria relativa a la actividad legislativa de la Comisión de Economía durante el periodo legislativo anterior, 2022-2026. Y finalmente hay una solicitud de la cofundadora de la Fundación Yo Quiero Estar, la señora Verónica Campino. Ella solicita ser recibida por la comisión para exponer respecto de la necesidad de contar con datos públicos para la correcta aplicación de la ley que modifica la ley 21.645, pacíficamente sobre la protección de la maternidad, paternidad y vida familiar y regula el régimen de trabajo a distancia y teletrabajo en las condiciones que indica. Bueno, eso pasa en el tiempo de varios, antes de dar la palabra después al señor ministro y al subsecretario, está presente el alcalde de Talcahuano, don Eduardo Saavedra Bustos, para que haga una exposición breve respecto de la modificación que regula el uso de los recursos que generan los casinos en las ciudades. Esto por las dificultades financieras que pasan los municipios y que hay un recurso que pudiera usarse sobre todo en el gasto corriente. Le voy a conceder el tiempo de 5 minutos para hacer la exposición. Muchas gracias, presidente, estimados ministros, senadores. Mi nombre es Eduardo Saavedra, soy alcalde de Talcahuano y nos dirigimos y acudimos a esta comisión para efectivamente plantear una propuesta de una indicación transitoria a la ley 19.995 que regula a los casinos y la utilización de sus recursos. Nos atrevemos a plantear esto ya que somos aproximadamente 25 municipios que tenemos casinos en nuestras comunas y hoy día, como está grabada la ley, permite solamente utilizar estos recursos en obras de desarrollo que han sido en el tiempo indicadas a través de la Contraloría, ya que la ley la genera de manera amplia y ha sido la Contraloría la que ha ido regulando. Sin embargo, estos recursos muchas veces nos limitan al gasto corriente que tenemos las municipalidades. Y también en el caso específico a propósito de la ley del royalty, la fórmula que se aplica, al no tener una dependencia absoluta del Fondo Común Municipal, quedamos exenta también de esa ley que tiene libre disposición. En el caso nuestro, de Talcahuano, una comuna de cerca de 150.000 habitantes, tenemos un déficit cercano a los 25.000 millones de pesos, deudas con proveedores, con pymes y deuda también previsional.
al mismo tiempo, y porque hemos llegado hasta acá, para plantear y ver la posibilidad de que el Ejecutivo considere esta transitoria por el tiempo que se estime pertinente y los porcentajes que también sean necesarios y que no se transgreda las obras de desarrollo para la comunidad, de tal manera que no se vea afectado la inversión y la aplicación de iniciativas que van en directo beneficio a la ciudadanía. Pero debido a la crisis que atravesamos, estimado ministro, creemos prudente que por lo menos se pudiese analizar este transitorio por un tiempo y un porcentaje, como señalaba, podría ser alrededor de un 30%, que nos permita salir de las crisis que enfrentamos los municipios. Hoy día no solamente esto termina generando problemas en el gasto corriente, sino que más bien se ven afectadas familias, trabajadores, en el caso que los municipios que aún tenemos la educación en nuestro haber. Nosotros hoy día tenemos una figura transitoria que significa que es un administrador provisional para la educación previo al traspaso de los servicios locales de educación y son estos municipios los que tienen que tomar las decisiones, en el caso nuestro, de pagar obligaciones provisionales o los sueldos líquidos, generándose también un problema y un riesgo para quienes dirigen los municipios. Es por este motivo, estimado presidente, ministros, senadores, que les pedimos respetuosamente analizar esto, ya que hoy día posibilidades de tener mayor ingreso y hacernos cargo de nuestros compromisos es prácticamente inviable financieramente, ya que, como ustedes bien saben, los municipios además, en gran parte del país administramos más bien déficit, más que alguna holgura financiera, excepto algunos municipios del país que sí la tienen y son de público conocimiento. El resto de las comunas de Chile, lamentablemente, tenemos que estar sufriendo y llegando a ver cómo llegamos a fin de mes y cómo cubrimos nuestras deudas. Le insisto, en el caso de Talcahuano, la deuda actual vigente es de aproximadamente 15.000 millones de pesos, en servicios, principalmente en recolección de residuos domiciliarios, que son los servicios más caros que tienen los municipios, y también en algunos casos de deuda provisional, que en el caso de Talcahuano ha sido una deuda heredada, pero que nos tenemos que hacer cargo. Esto funciona así y por eso tenemos que buscar fórmulas de tener mayor ingreso a los municipios que representamos. Muchas gracias, estimado presidente. La palabra, senador Kuchel. Gracias, presidente. Por su intermedio, quiero consultarle al señor alcalde cuántos alumnos tiene el sistema municipal de educación y cuántos profesores y funcionarios. Muy buena pregunta, senador. Nosotros tenemos una sobredotación que hoy día se ha ido reduciendo considerablemente. Son aproximadamente 9.000 los estudiantes que tenemos en el sistema y el número exacto lo voy a solicitar de los profesionales que trabajan en educación, pero ya se están haciendo los ajustes necesarios porque ese es el gran problema. ¿Aprox cuánto? Son aproximadamente 2.000 trabajadores en total. Para 9.000 alumnos. Así es. Tenemos un promedio, senador, de aproximadamente 7 a 10 alumnos por profesor. Eso es lo que nos ha tocado administrar y también se están tomando decisiones en esa línea. Así es. ¿Ofrezco la palabra? ¿No? Ok. Recogemos la propuesta del alcalde, de Talcahuano en este caso. El ideal sería que lo conversaran con la Asociación Nacional de Municipalidades para que esto fuera además una propuesta más robusta desde el punto de vista de la representación, toda vez que existen del orden de 25 o 28 municipalidades que tienen esta posibilidad de si es que se recoge esta propuesta, de tener una holgura financiera que les permita abordar. Esto tendría que ser muy acotado en el tiempo y en el uso de estos recursos para resolver los problemas de déficit que tienen los municipios. Porque esto ya se arrastra por mucho tiempo, conozco la situación. Efectivamente, además, educación es uno de los problemas, pero también esto ocurre en todo el país y esto va a haber que tomar otro tema que es el de el retiro y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios, que es uno de los grandes problemas que enfrenta el país. Esto no es exclusivo de una municipalidad, pero que significa un costo gigantesco que no hay presupuesto que lo aguante. Y con todo lo que eso significa, han habido en algún minuto más de alguna situación compleja desde el punto de vista de la disposición y de los efectos sanitarios
en esta materia. Así es que no es un tema menor. Recogemos esto como comisión y después tendríamos que conversarlo. Le pido a usted, ministro, que lo conversemos y veamos cómo hacemos, porque esto define recursos y ahí es facultad del Ejecutivo, lo sabemos. Pero en la conversación creo que se puede llegar a un encuentro y una convergencia de ideas para poder tener entonces una salida a este tema, si es que fuere posible. Dicho eso, agradezco al alcalde que esté presente y que haga la presentación. Si tienen que dejar documentos, se lo entregan al secretario y agradecemos eso y lo dejamos en plena libertad para continuar entonces con nuestra tabla. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Temas senadores. Pasamos entonces al punto para el cual fue convocada la sesión. Usted tiene, senador Celis, me había dicho, antes de saltar al punto principal. Sí, gracias, presidente. No sé si escuchar primero al ministro o plantear algo que tiene que ver con... Yo soy senador por la Araucanía, ministro, y nuestra región de la Araucanía vive de modo importante la agricultura. Un 10% del PIB regional tiene que ver con la agricultura y un 15% de la mano de obra está vinculado a la agricultura. He tenido una reunión con una asociación gremial de agricultores unidos y varias comunidades que son en realidad hortaliceros y hortaliceras de la región de la Araucanía, son de comunidades mapuches, que me han planteado un tema que no es menor. Y tengo súper claro que aquí hay lo que le voy a plantear se entrelaza entre lo que es la actividad económica y la actividad de agricultura, porque, y sé que la solución a los temas no está absolutamente ni en sus manos ni en las manos del señor presidente, pero sí creo que el gobierno puede hacer algo en relación a lo que le planteo a continuación. Una de las externalidades negativas de la guerra que hemos en Oriente, que es lo que hemos estado viendo, que tiene que ver con el petróleo, pero hay un tema que se ha abordado poco, que tiene que ver con fertilizantes, el costo y la disponibilidad de fertilizantes, particularmente urea. Y aquí hay hoy día un tema que tiene que poner en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país, porque hay actividades que tanto la disponibilidad como el precio de los fertilizantes hoy día están en una situación crítica para los pequeños agricultores, no solo de la Araucanía, sino que de todo el país. Creo que ahí hay un tema que es particularmente relevante y nuestro país no cuenta hoy día con reservas estratégicas ni en fertilizantes ni en granos, como sí lo tienen algunos otros países, y por lo tanto entonces nosotros estamos sometidos a una labilidad como país y además aquellos productores, los agricultores, pequeños agricultores, los medianos agricultores están también sometidos hoy día a una situación crítica de mucha labilidad. Y ellos me han pedido específicamente que yo le haga alguna solicitud a usted, que se la voy a dejar por medio de un documento que traigo, que se lo entrega a la Secretaría para que se lo haga llegar, señor ministro, pero que tiene que ver en lo central lo siguiente. Yo diría que hay un tema conceptual que debiéramos abordar como país que tiene que ver con nuestra soberanía alimentaria y con los riesgos, ¿cierto?, de futuro, finalmente, que haya lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria se vea también en riesgo. Entonces, y hay aquí un tema que me parece particularmente importante, que tiene que ver con que el país debiera avanzar en tener reservas estratégicas tanto de granos como fertilizantes, a lo menos por un periodo de algunos meses, para que nuestro país no se vea sometido a estas presiones. Y además hay una información que nos entregan los pequeños agricultores o medianos, que finalmente también hay temas de concentración de los fertilizantes que están hoy día en Chile, también en manos de grandes empresas y consorcios que están teniendo cierto control sobre el precio y sobre la disponibilidad, lo que ponen en regiones como la nuestra, que es una región que, como usted sabe bien, que es una región que se encuentra con cierta crisis. Entonces ellos me han pedido aquí, y se lo voy a mencionar, ¿cierto?, que suspender de manera transitoria hasta que dure la crisis de Medio Oriente el impuesto al valor agregado para los fertilizantes de urea en Chile, solicitar a la Fiscalía Nacional Económica, y dada la alta concentración del mercado importador en nuestro país, que monitoree activamente las prácticas anticompetitivas que terminen transformándose en abuso,
y gestionar junto a Corfo y el propio Ministerio el diseño de un plan de emergencia para productores y agricultores que permitan subsidiar el alza de los costos que producen dada la crisis del petróleo y, por cierto, como mencionaba, la de fertilizantes, lo que ha sido comentado in extenso, ¿cierto? Si uno lee la prensa este último tiempo, ha sido comentado in extenso que además de la situación crítica que establecen los precios del petróleo, también ocurre con los fertilizantes. El 20% del petróleo, sabemos, pasa por Hormuz, ¿cierto? Pero también el 35% de los fertilizantes pasa por allí porque Qatar, ¿cierto?, uno de los países productores de fertilizantes más relevantes en esta materia. Amén de decir que nuestro país no ha desarrollado la industria, teniendo las capacidades, las posibilidades de hacerlo, ¿cierto? No ha desarrollado la industria para tener fertilizantes a disponibilidad para justamente cuidar la soberanía de nuestro país. Pero esas tres medidas y otras, que no se las voy a enumerar para que avance en su presentación, pero sí en la carta que le voy a entregar, de trabajar algunos temas en conjunto con el Ministerio de Agricultura, porque esta es una materia crítica, tanto en lo económico, pero particularmente en lo que tiene que ver con soberanía alimentaria y seguridad alimentaria para el futuro de nuestro país, en lo que tiene que ver con cereales, ¿cierto? Y granos que, como usted debe saber, lo más seguro nuestra región de la Araucanía tiene un rol particularmente relevante en la materia. Gracias, presidente, y gracias, señor ministro, por su... Sugiero que ese sea un oficio enviado desde la comisión y con el respaldo de los senadores integrantes de la comisión, que lo que está planteando el senador Celis, porque esto tiene que ver con lo que ocurre también en su región, también en la región, o sea, esto afecta al agro en general. No, yo lo sé, pero tratemos de hablar en la convergencia de los puntos que le afecten. O no, que si quieren no lo respaldan, sí, también está la posibilidad. Esa posibilidad también queda. Ya, mejor le ponen, sí, eso es. Hacemos entonces este acuerdo, perfecto. Entonces, en consideración a la tabla, hoy se encuentra presente el señor biministro de Economía y Minería, eso es, don Daniel Mas, y su jefe de gabinete, Agustín Chiarra, coordinador legislativo, don Juan Pablo Mier, y asesor legislativo, don Jaime Tagle. Y también el señor subsecretario de Economía, el señor Karel Frank Kohler. Eso es. El jefe de gabinete, el señor Jaime Flores, el asesor legislativo, el señor Benjamín Rodríguez. Si alguien se me queda afuera, la disculpe y siéntase saludado. ¿Ya? Le voy a ofrecer la palabra al ministro para que usted haga una exposición respecto de cuáles son las prioridades que usted tiene o la estrategia a desarrollar desde el Ministerio de Economía, esencialmente, respecto de algo que acá nosotros resolvimos, que fue la ley 21.770, que es la famosa ley de permisología, o autorizaciones sectoriales, que lo que buscaba era ahorrar los tiempos de espera, y hay un reglamento que también está pendiente, y si se va a hacer o no se va a hacer, y además el establecer la plataforma súper, ventanilla única, que era lo que se buscaba, también la misma pregunta, porque son temas que están pendientes y que entendemos que son buenos para el desafío que tenemos como país. Sea en este gobierno, en el que venga o en el anterior, necesitamos que el país efectivamente sea más competitivo, y la competitividad tiene que ver con asegurar elementos y instrumentos que permitan alcanzar este propósito. Le cedo la palabra, señor ministro, para que usted aborde estos temas y todo lo que usted tiene que presentarle a la comisión. Gracias. Muchas gracias, presidente. Saludos al presidente, a los senadores. Agradezco la invitación, nuestra primera invitación. Y parto reconociendo la importante labor que realiza la comisión y el interés de hacer un trabajo en conjunto y diálogo con este ministerio y con este ministro. Creo que es muy relevante para sacar adelante la labor legislativa lo que podamos conversar, acordar en esta comisión.
Hoy es mi interés poder presentarle, señor presidente, los principales ejes de trabajo, como usted lo ha dicho, que proponemos desde el Ministerio, con un concepto central que es contribuir a generar una auténtica economía del progreso, que permita que cada chileno y chilena viva mejor y que sus familias tengan más oportunidades. Para hablar de las prioridades de este Ministerio, es necesario, creo, referirse a la situación en que se encuentra nuestro país. No existe un buen tratamiento si no tenemos un buen diagnóstico. Por ello, antes de analizar las tareas de este gobierno, debemos repasar en qué está nuestra economía en su mirada en conjunto. Nuestro diagnóstico inicial es que estamos en una economía estancada, que duda cabe. Algunas cifras que nos sirven para dimensionar este estancamiento son el crecimiento anual promedio entre el año 91 y 99, fue un 6,2%, entre el año 2000 y 2009 fue un 4,2% y entre el 2010 y el 2019 fue un 3,3%. Esto también se puede graficar muy bien en el crecimiento del PIB que ha obtenido nuestro país en los últimos gobiernos. En el gobierno de la presidenta Bachelet fue alrededor de un 1,7%, en el gobierno del presidente Piñera alrededor de un 2,1%, con crisis de octubre y pandemia, y en el gobierno del presidente Boric alrededor de un 2%. Nuestro Estado está cada vez más endeudados y las finanzas públicas deterioradas. Por supuesto, gracias a la sociedad, a la solidez macroeconómica y la reputación financiera, nuestro país no se ha visto particularmente dañado nuestras creencias, pero el riesgo es cada vez mayor y sabemos quién paga esas mayores alzas de riesgo, tasas de riesgo. Si esto no fuera importante, lo más grave es el efecto que ha tenido en los chilenos, en nuestros compatriotas. El mercado laboral se encuentra estancado, como decía, con un desempleo que no disminuye del 8% en los últimos 3 años al menos, y con tasas de informalidad al alza. Hoy son más de 850.000 personas las que están sin empleo, lo que equivale a la suma de todos los pobladores de Iquique, Alto Hospicio, Talca, Puerto Montt. Es una cantidad gigantesca de gente. Nuestras MIPYMES han visto reducida su fuerza, disminuyendo su peso relativo en el total de las ventas nacionales a un 12%, siendo que son el 98% de las empresas. Y para que tengamos una idea, Chile tardaría más de 50 años en doblar su ingreso per cápita. Es decir, por primera vez en muchas décadas nuestros jóvenes enfrentan hoy un futuro que en materia económica parece mucho menos promisorio que el que tuvieron sus padres. Esto no fue al azar. Desde el 2014 a nuestra fecha, con un interludio breve, los gobiernos han optado por aplicar ideas de políticas públicas que frenaron el desarrollo económico y el progreso social. Esto se refleja perfectamente en los constantes aumentos de impuestos, la creación sistemática de permisos y regulaciones y otros intentos fallidos de multiplicar la intervención de nuestro Estado como empresario. Esta forma de concebir la vida económica creemos que fracasó y ha hecho que los chilenos no puedan avanzar al ritmo que les fue posible en la primera década de este siglo. Pero esto no quiero que sea un relato de terror, ni mucho menos. Estamos convencidos que Chile quiere más y Chile puede más. Y ese es el encargo que dio a la ciudadanía al presidente, abordar las principales emergencias que aquejan a los chilenos: la emergencia de seguridad, la emergencia social y la emergencia económica. Y desde el punto de vista económico trabajaremos en la facilitación regulatoria, promoción de la inversión, promoción de las MIPYMES y potenciar el turismo. Esto lo haremos con el objetivo claro y visible, que
que es mejorar la calidad de vida a las personas, multiplicando sus oportunidades. En estos 20 y tantos días en el cargo, hemos recorrido ya 7 regiones, hemos escuchado a mucha gente, hemos escuchado a muchos gremios, y lo que nos ha pedido el presidente Kast es básicamente que desatemos la inversión, no para obtener grandes titulares, ni mucho menos, sino más bien para generar empleo y poder cambiarle la vida a los chilenos de Antofagasta, de Andacollo, de Valdivia, etcétera. Y en eso estamos. Trabajaremos por una economía al servicio de las personas. Para eso queremos cambiar de forma clara y contundente la lógica del Estado. Deberemos pasar de un Estado paralizador y que obstaculiza proyectos a un Estado facilitador. Vamos a apostar en forma decidida por la simplificación regulatoria para combatir frontalmente la permisología de tanto emprendedor, inversionistas, MIPYMES, empresas que sufren a la hora de sacar adelante un proyecto. Chile ha demostrado que con una institucionalidad fundada en libertad, reglas claras y políticas públicas bien diseñadas, la iniciativa empresarial es capaz de desplegarse con fuerza y dar muchos frutos que alcanzan a todos los chilenos. Por lo mismo queremos restaurar el auténtico sentido de la política económica, que es promover y potenciar la creatividad de nuestros emprendedores. Que el Estado apoye y no destruya ese potencial y que ese desarrollo sea la base del progreso social de nuestros compatriotas. Para lograr estos objetivos, nuestros ejes iniciales van a ser 4. Permisos, inversión, MIPYMES y turismo. Parto con los permisos. Debemos simplificar, reducir y optimizar los permisos. Sabemos que la actividad empresarial requiere regulación, precisamente por exigencias del bien común, orden público y el cuidado del medio ambiente, pero eso no puede significar que invertir y crear riqueza sea más costoso que la pasividad de nuestros agentes económicos. Al final el costo lo sufrimos todos, con una disminución de nuestras oportunidades de progreso. Por lo mismo, nuestros ejes de trabajo son implementar la ley MAS y una serie de propuestas para reducir o simplificar los permisos. Como bien lo sabe los miembros de esta honorable comisión, el año pasado se promulgó la ley marco de autorizaciones sectoriales, llamada ley MAS, que tiene por objeto simplificar la estructura de trámites y autorizaciones necesarias para poder desarrollar un conjunto amplio de actividades económicas, productivas y comerciales en nuestro país. La ley MAS representa un avance sustantivo en la institucionalidad económica de nuestro país. A partir de ahora, las personas podrán avanzar en la tramitación de sus proyectos de manera simple y expedita. La ley MAS requiere un esfuerzo importante del Ejecutivo para dar ejecución a dicha ley por intermedio de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, que asumió las funciones que tenía la antigua GPS y la Oficina de Grandes Proyectos, y que tiene la tarea de coordinar desde nuestro Ministerio la implementación de esta ley. La ley MAS tiene 2 aspectos de implementación, como usted lo decía, presidente: la de reglamentos por una parte y la plataforma Super por otra. Nuestros equipos se encuentran avanzando en ambas para cumplir con la dictación de reglamentos y los permisos que puedan tramitar completamente a través de ventanilla única. En cuanto a la parte reglamentaria, de aquí a finales de septiembre tienen que estar dictados más de 35 actos administrativos, 27 corresponden a reglamentos de implementación sectorial y 8 instrumentos de la ley marco. Entre los ya dictados se encuentran el primer decreto supremo de clasificación de permisos en tipologías, el DFL de OASI, el DFL de aplicación de la plataforma Super. Si vamos al estado del arte hoy, de los 35 reglamentos hay 2 publicados, hay 7 firmados
y eso implican una cantidad de 29 autorizaciones sectoriales que pasan a THA. Implican 6 ministerios a la vez. Una vez más, se encuentra totalmente, o sea, una vez que la ley MAS se encuentre totalmente implementada, se espera una reducción de los tiempos de tramitación en al menos un 30% para grandes proyectos y hasta un 70% para proyectos medianos y pequeños. De una reducción de tiempos de esa magnitud, se espera a su vez un aumento del PIB por aumento de la inversión de un 2,4% en 10 años, según lo que dijo la Comisión Marfan en el 2023. Algunos ejemplos del impacto de reducciones sectoriales, no sé, una línea de tramitación que ha demorado 4 años y 11 meses, podría demorar 3 años y 8 meses, son un 31% de reducción sectorial. Un hospital, 3 años y 9 meses, podríamos demorarnos 2 años y 11 meses. Pero fíjense lo que pasa con un local de consumo de alimentos, una MIPYME, de 8 meses podría demorarse 2,5 meses, casi un 70% de reducción. Y esa reducción de tiempo son empleos que se generan mucho antes y vienen a impactar a lo que decía en la introducción a todos los chilenos. Es eso lo que estamos buscando. Desde el punto de vista de regulación, la ley marco es un avance, pero requerimos disminuir aún más el peso de los trámites y permisos que puedan afectar a un proyecto económico en Chile. Por lo mismo estamos estudiando las medidas normativas que sean necesarias para eximir proyectos de determinados trámites y permisos, restringir las condiciones por las cuales un proyecto debe sujetarse a permisos y establecer plazos más rápidos para no interrumpir excesivamente los proyectos económicos cuando sea necesario que obtengan un permiso. En esa línea, una iniciativa que nos parece interesante y que estamos estudiando, aquella que restringe el plazo del Consejo de Monumentos Nacionales para retirar los objetos que son descubiertos en las faenas de proyectos y que pueden ser objeto de protección patrimonial, dando certeza a la renovación de una obra. El ejemplo del Hospital de la Unión, que beneficiaría a más de 50.000 personas, ha tenido este tipo de problemas. Respecto a la inversión, un país que quiere crecer necesita mucha inversión. Necesita personas que confíen en ese país, que confíen que es un lugar adecuado para que sus proyectos puedan ser exitosos y que confíen en que el país es respetuoso con el inversionista. Acá estoy refiriéndome a grandes compañías, medianas compañías y pequeñas. Chile tuvo un gran éxito en materia mientras estuvo en vigencia el decreto ley 600. Sabemos que parte de esa norma sigue viva en la ley 20.848. Pero no es menos cierto que la inversión extranjera directa en Chile disminuyó bruscamente tras su derogación. Se visualiza con claridad que la inversión extranjera, cuando estaba plenamente vigente esta ley, era del orden del 11% del PIB y hoy día es un poquito más arriba del 3%. Nuestro diagnóstico inicial es que Chile se ha transformado en un país menos competitivo para la inversión extranjera. Son múltiples los factores que han influido en esto, sin duda, siendo uno de ellos la mayor incertidumbre para el inversionista extranjero respecto a las condiciones en las cuales va a poder desarrollar su proyecto. Senador, necesitamos ofrecer más y mejores garantías al inversionista extranjero si queremos que ellos vuelvan a confiar en Chile. Lo conversábamos la semana pasada en Biobío, que hay alrededor de 400.000 hectáreas forestales sin plantar por falta de certezas y otros. Esto no es una cuestión de grandes números, son cientos de miles de personas que hoy están sin empleo y cuyo futuro laboral depende de una generación de empleo a gran escala. Por eso mismo, y lo he dicho públicamente, estamos estudiando una iniciativa legal que tenga por objeto modificar la legislación vigente para introducir
nuevas garantías para el inversionista extranjero. Por supuesto, también necesitamos que haya más inversión de chilenos, que los chilenos vuelvan a confiar en invertir en Chile. Eso no solo requiere certeza jurídica, sino también exige que el costo de invertir no sea innecesariamente alto, que sea competitivo. Lamentablemente, en nuestro país, hace ya un tiempo, ha aumentado el costo de invertir por medio del impuesto a la ganancia de capital. Creemos que una buena ocasión para recuperar el dinamismo de nuestro mercado de capitales depende de la eliminación de ese impuesto. Respecto al mundo MIPYME, las pymes son un elemento fundamental de nuestra economía, como lo hemos dicho. Representan casi el 98% de las empresas del país, generan un poquito más de 3.200.000 empleos. Lo que es más importante es que son una expresión fundamental de la libre iniciativa creadora de las personas. Lamentablemente han sufrido una disminución en su relevancia en los últimos años. Esto se ve claramente en la magnitud de ventas totales, que llegan al 12% de las ventas totales, donde las grandes empresas representan el 88% de dichas ventas. Nos gustaría decir que esto es consecuencia del crecimiento de muchas pymes en grandes empresas, pero creemos que se debe simplemente al ahogamiento y la pérdida de muchas MIPYMES. Se crean alrededor entre 150 y 200.000 pymes todos los años, pero también desaparece esa cantidad después de 2 o 3 años. Así como hemos hablado de la importancia de la inversión para grandes proyectos, también necesitamos que muchas personas individual y asociadamente pongan su talento y esfuerzo al desarrollo de iniciativas económicas, que no solo impactan en mejor competencia y crecimiento, sino que además genera empleo de manera rápida y a escala humana. Que se creen empresas es una señal de vitalidad de la economía y queremos que así sea. Ojalá poder construir un país en que se crean más y mejores empresas. Nuestro concepto en ese sentido es facilitarle la vida a la MIPYME y a aquellos que quieran iniciar su propia MIPYME. Un primer elemento que nos parece fundamental en este sentido es cuidar a nuestras MIPYMES haciendo efectivo el pago de 30 días. Por supuesto, habrá casos en que se pacten libremente otros plazos. El problema es que muchas veces ni el uno ni el otro se cumplen, generando un gran problema para aquellos proveedores que son empresas de menor tamaño. Necesitamos que todas las empresas, sectores económicos, presidente, incluido el Estado, sean mejores deudores. La ley debe contemplar mejores incentivos a pagar y también algunos desincentivos a incumplir los plazos. Estamos revisando modificaciones que puedan promover el cumplimiento dentro de plazo, reforzando las sanciones y aliviando a la MIPYME del peso financiero del incumplimiento sistemático de sus deudores. Pero además de los 30 días, creemos que las MIPYMES necesitan poder operar de manera más rápida y sencilla, reduciendo los costos de emprender. Por supuesto, parte de esa reducción de costos está contemplada en lo que hablamos hace algunos minutos sobre permisos, pero existen también formalidades e instancias que son necesarias para constituir una empresa que pueden demorar al emprendedor o sujetarlo a costos adicionales que a veces pueden inhabilitarlo. En definitiva, queremos reducir la carga asociada al despliegue de una nueva empresa y las actividades de una consolidada. Por último, es fundamental actualizar y consolidar la información existente sobre las MIPYMES en Chile. Por lo mismo, nos hemos propuesto generar y recopilar toda la información existente y crear nueva que nos permita identificar con claridad la realidad de las MIPYMES en Chile, considerando su evolución y complejización. Junto a ello, queremos mejorar la institucionalidad existente respecto a las pymes, mejorando las instancias de diálogo directas con ellas, favoreciendo su participación y regularizando el funcionamiento del Consejo Consultivo. Finalmente, el turismo. Aporta actualmente más de 700.000 puestos de trabajo, representa un poquito menos del 3% del PIB, es una de las generadoras de empleo más alto entre los sectores económicos. Por cada 9 turistas se crea un nuevo empleo en Chile. Además, es una fuente fundamental de empleo femenino.
en comparación con la tasa de empleo femenino a nivel nacional. El eje principal del dinamismo del sector turístico está en alojamiento y gastronomía, que ha generado hasta 35.000 empleos adicionales en un año. Por ejemplo, el año 2025 Chile recibió más de 6 millones de turistas internacionales y el turismo interno fue cerca de los 61 millones de viajes. Uno de los objetivos es completar la tramitación de la Ley de Reactivación de Turismo, con sus incentivos tributarios para las visitas de turistas y el Fondo de Promoción Internacional, que el sector encuentra que es clave. Junto con ello, y fuera de lo legislativo de la Subsecretaría, se implementarán una serie de medidas como la implementación del servicio de inteligencia de mercado con estadística del turismo que permitirá fortalecer la toma de decisiones de la industria a través de datos y prospecciones sobre información de viaje de turistas. Se pretende hacer un monitoreo de reputación digital. Se utilizarán herramientas tecnológicas de extracción de datos para recopilar y analizar en forma masiva la reseña de los turistas que dejan orgánicamente en las distintas plataformas de viaje. Además, en conjunto con el sector privado, se pretende establecer nuevas métricas de medición del sector turismo, definiendo los nuevos factores de éxito que medirán el desempeño del turismo de largo plazo. Estos son nuestros 4 ejes, que es el principio de una agenda que será muy intensa y que busca reactivar nuestra economía para que los chilenos puedan vivir mucho mejor. Como lo decía al inicio, el trabajo de ustedes es fundamental. Es a través de ustedes, los senadores que integran esta comisión, que podemos conectar con las urgencias ciudadanas. Es a través de ustedes que se pueden canalizar las inquietudes de las regiones y sus comunas, para que desde el Ejecutivo podamos conocer mejor lo que urge a nuestros compatriotas y así preparar en conjunto las medidas legales que sean necesarias y adecuadas para resolver los problemas de los chilenos. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro. Antes de ofrecer la palabra, no sé si el subsecretario tiene algo que complementar o si no, pasamos a las intervenciones de los senadores. Gracias, señor presidente. Complemento. Ok, gracias. Yo quiero solo agregar a propósito de la región del Biobío y después le voy a ceder la palabra al senador Kuchel, que me la pidió. Mire, el Estado sigue siendo el Estado subsidiario. Eso no cambió. ¿Ya? Por tanto, tiene que actuar en ese plano. Y si hay 400.000 hectáreas por reforestar, la mayoría son en la región, después de los incendios del año 23, son de pequeños productores. Y lo que ellos están esperando es el Estado subsidiario. Y eso tiene nombre y apellido. Es reponer cómo partió el sector forestal. El sector forestal no partió por impulso privado, partió porque existió el decreto de ley 701. Y eso fue plata del Estado que se traspasó. El nunca bien ponderado Estado. No lo achique. Entonces, ahí, si efectivamente en la región se quieren reponer los aserraderos, si se quiere reponer todo lo que era el pujante aporte al PIB de la región y del país de ese sector antes de los incendios, le sugiero que en este diálogo democrático que tenemos que tener, no digo el mismo decreto, ni que no tiene por qué llamarse igual, pero tiene que haber un incentivo a la inversión justamente de esos pequeños productores, de esos pequeños propietarios, que son los que no tienen para volver a hacer las plantaciones que se requieren, que ahora hay que hacerlas de forma distinta. Y hay un tema pendiente que no tiene que ver con esta comisión, pero sí tiene que ver con el cuidado de lo que plantamos. La ley de incendios, que no puede seguir pendiente, porque si eso lo dejamos pendiente, créame que vamos a volver a tener el mismo problema. Entonces, esto hay que resolverlo, es una cuestión múltiple. Dicho eso, le voy a ofrecer la palabra al senador Kuchel, después al senador Celi y después, porque usted llegó después, al senador... Por orden de llegada. Por orden de llegada. Muy bien. Ya, entonces tendría que... Ya, entonces, Kuchel, Celis, Walker y, por la antigüedad,
Ya. Muchas Partimos. gracias. Muchas gracias, Dele. presidente, por su intermedio. Agradecer al señor ministro también su exposición. Y quiero contarle las penas de mi región. Mi región tenía siempre un 3% de cesantía. Ahora más o menos se afirmó en 6,5, mientras Chile está a veces por el 8, 9 y las mujeres, los jóvenes sobre el 20. ¿Cuáles son las principales dificultades a propósito de Estado subsidiario? Que el Estado subsidiario no da permiso para trabajar. Mi región es la que tiene más gente independiente, empresarios agrícolas, pesqueros, transportistas, comerciantes, 30 comunas, y la gente se las trata de arreglar solos, no necesita que le estén subsidiando, etcétera, etcétera. Pero para cualquier cosa hay dificultades, tanto para la inversión pública como privada. Y al respecto aquí de monumentos nacionales, yo estoy haciendo un catastro que me da vergüenza dar a conocer las cifras que tengo hasta ahora, sobre las obras que se han llamado a licitación. Por ejemplo, la doble vía en Chiloé, el bypass de Castro, en el primer llamado, cuánto eran los fondos considerados en las bases y en cuánto ha salido en el 9º llamado. La diferencia yo se la cargo con cuenta al Ministerio de Bienes Nacionales. Hospitales, 4 hospitales, usted mencionó uno de la Unión Río Bueno. Nosotros tenemos en Chiloé 2 hospitales y en Puerto Vara otro. Y a este respecto yo quisiera que se exhibieran las piezas arqueológicas que se encuentran en los museos de cada municipio o de cada provincia o región. Porque mucha gente allá en mi región me dicen, oye, encontramos pilchas, cosas de menor importancia, y se para una obra, y en mi región, si se para una obra en abril, mayo, ya se perdió el año, porque después se viene el invierno. Y en septiembre todavía no están listos los permisos, el pronunciamiento, a veces se pierden 2, 3 años. Eso es el impacto de monumentos nacionales. En materia de inversión extranjera, bueno, en mi región compran empresas pesqueras los noruegos, pero los chilenos no compran empresas pesqueras en Noruega. O sea, algo estamos haciendo pésimo, no mal, pésimo. Se nos cayó la inversión extranjera de 11 al 3% del producto. Se nos anduvo cayendo la inversión en los fondos previsionales, porque si no tenemos inversión extranjera tenemos que compensar con algún ahorro, alguna inversión nacional. Estuvimos dañando bastante el tema de los fondos previsionales y a mi juicio estoy sumamente preocupado por el impacto que eso va a tener en la deuda a largo plazo, porque no estoy satisfecho cómo quedó ese proyecto de reforma previsional. Vamos a requerir dólares. Mi región puede generar dólares rápidamente en agricultura, en exportaciones ahora frutícolas, en exportaciones ganaderas, lecheras, etcétera, etcétera, si se permiten las inversiones. Si no, no vamos a poder generar dólares y no vamos a poder pagar la deuda que ahora en el último gobierno aumentó en 40.000 millones de dólares, que aquí mismo se aprobaron los déficits reiterados todos los años con mi voto solitario a veces en contra. Nosotros tenemos una capacidad inmediata de respuesta en la industria acuícola, en la industria de la construcción, en el turismo. Ahora tenemos industria de la construcción naval. En mi región ha incrementado enormemente y vamos a superar a otros pueblitos como Valdivia o Concepción, Talcahuano, en esta industria. Tenemos, por eso digo, presidente, tenemos 6 grandes armadores en Puerto Montt propiamente tal, y 2 en Chiloé y otros en los ríos y en los lagos, también sometidos a cantidad de trámites. Y otros que podrían ser armadores, pero con los trámites dicen, ¿sabe qué más? Mejor no voy a hacer ningún barquito porque no puedo. Porque construir una embarcación es carísimo y difícil.
pero la gente lo puede hacer si es que no molestan tanto alguna... bueno, eso es mi principal preocupación. Y quiero reiterar algo que he pedido desde siempre, hace varios años ya, décadas, que se exhiban los objetos que paralizan las obras y que dicen que son de valor cultural en nuestro país. Porque hay una oscuridad, aparentemente hay como una mafia en esta cuestión y no se avanza, presidente. En mi región es dramático y se nos estableció un nivel de cesantía del 6,5 que era totalmente impensado antes. Nosotros siempre teníamos 3% de cesantía, pero ahora estamos instalados en eso. Necesitamos volver a caminar. Y se lo planteo, señor ministro, y perdone la forma, porque es urgente. Entre tanto, mucha gente se decepciona. Bueno, tenemos cesantía. Y, por ejemplo, en este momento se requieren ingenieros y muchos ingenieros jóvenes y buenos no están en Chile. Hoy, ingenieros de mi región están estudiando fuera y muchos se están quedando fuera. Así que me gustaría que nuestro país se ponga en marcha cuanto antes. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Agradecer la presentación del señor ministro, quien pudiera estar en contra, ¿cierto?, del crecimiento económico y el desarrollo, ¿cierto? Y además que hemos sido testigos de el lentecimiento de muchas actividades económicas en el país por algunos servicios. Dentro de eso yo quisiera contarle algo, a lo mejor que usted no tendría por qué saberlo. Nuestra región de la Araucanía, uno de los elementos importantes es el turismo. Y el etnoturismo también es relevante. Hay mucha gente que va a la Araucanía por la cultura mapuche y porque quiere saber más de además de la belleza escénica, hay actividades. Quisiera contarle una anécdota para que entienda mi observación que va en este tema. Hubo un impulso importante en un momento con el programa Orígenes de crear actividades turísticas en la región, particularmente en la zona costera, Puerto Saavedra, Carahue, etc. Y hubo allí una cosa muy fuerte en actividad en las rucas, construir rucas, y en estas rucas invitar a la gente a comer gastronomía típica. ¿Qué pasó? Que el Servicio de Salud les dijo que tenían que colocar cerámica en el piso y que no podían tener un fogón porque eso estaba fuera de toda norma. Se acabó entonces la actividad. Entonces, esta actividad, el etnoturismo necesita reglas especiales, particularmente en el tema sanitario, porque así como con las reglas que existen hoy día para establecer una actividad gastronómica en Las Condes o en Viña del Mar o en Temuco mismo, no tiene que ver absolutamente nada con una actividad que quiere hacerse en Pucón o en la costa de la región de la Araucanía. Entonces quisiera dejarle yo este desafío, que yo lo he representado muchas veces, pero finalmente ahí no hay luces. Pero creo que necesita tener unas reglas especiales para desarrollar el etnoturismo. O si no, no va a poder desarrollarse, porque hay allí un tema importante. Y en la misma línea, decirle que INDAP hace cambio, INDAP coloca harta financiamiento a la actividad hortalicera. Entonces, producen bastantes lechugas y hortalizas allí en la región. Termina el momento de la cosecha, pero no tienen ni una cadena de comercialización. No hay cadena de comercialización. Entonces la suben a camioneta o al bus y la van a vender a la feria de Pinto en Temuco, y el alcalde, con justa razón, ¿cierto?, o sin razón, no podrá ir a tener un análisis, le coloca, ¿cierto?, a Carabineros. Entonces creo que ahí hay un tema que, o sea, si se va a colocar financiamiento, hay que asegurar por lo menos la cadena de comercialización, en mi entender. Creo que ahí hay un tema relevante. Y por último, decirle que el cambio climático genera tremendas
desafíos, pero también oportunidades. Dentro de las oportunidades que ha desarrollado la Araucanía es la fruticultura. Es una actividad importante que hay hoy en día de berries, particularmente en la región. Y nosotros hemos escuchado varias veces ya que es necesario encadenar la actividad frutícola de Neuquén con la Araucanía y usar, ¿cierto?, la vía de que lo que tiene, escuché que el presidente Kass estuvo allá hablando, ¿cierto?, de los ejes bicontinentales, ¿cierto?, pero allí perfectamente puede conectarse Neuquén con la plataforma logística del Biobío, ¿cierto?, teniendo allí un puerto seco, que es una cosa, un desarrollo importante que han estado allí, claro. Así es que le dejo también ese desafío que es la plataforma logística y la vamos a conversar aquí con los colegas. Ya estamos en Neuquén y Bariloche. ¿Sí? Muy bien. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro, al subsecretario, a todos sus equipos. Les pido disculpas por incorporarme más tarde, pero había un accidente a la salida de Santiago. Acabo de ver la presentación completa del ministro. Creo que coincidimos en que Chile tiene grandes oportunidades para volver a crecer y claramente tenemos un exceso regulatorio y por eso la ley de permisos sectoriales que aprobamos y que formó parte también de las prioridades legislativas del gobierno anterior y que además impulsamos mucho con el actual ministro de la SACPRES, José García Robinot, cuando fue presidente del Senado, en lo que se denominó el fast track legislativo en materia de reactivación. Naturalmente que ahora el desafío es implementar adecuadamente la ley de permisos sectoriales, el reglamento. El ministro conoce sobradamente la realidad de nuestra región de Coquimbo y, por ejemplo, el caso de Pucobre, un caso emblemático, el proyecto minero en El Espino, que después de tener la declaración de el permiso de evaluación ambiental aprobado, el RCA tuvo que enfrentar una serie de permisos sectoriales por las mismas materias respecto a las cuales ya había obtenido la aprobación del estudio de impacto ambiental, y eso es lo que corrige la ley de permisos sectoriales, ¿no? Los denominados permisos mixtos, que son sectoriales y ambientales al mismo tiempo. La idea es que cuando un proyecto tenga un permiso ambiental aprobado no tenga que volver sobre la misma materia respecto a los permisos sectoriales. Y creo que desde la Comisión de Economía, presidente, vamos a poder acompañar ese esfuerzo. Coincido con el ministro que tiene que haber nuevamente un incentivo al riesgo empresarial, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, revisar el impuesto a la ganancia de capital me parece importante. No puede dar lo mismo desde el punto de vista tributario el reinvertir o no reinvertir utilidades. Y yo creo que fue una de las falencias que tuvo la reforma tributaria del año 2014 de nuestro amigo Alberto Arenas, y que creo que llegó la hora de poder revisar, porque efectivamente tenemos una de las tasas de impuesto corporativo más altas de la OECD, y eso no se concibe con una realidad de un país como Chile. La SOFOFA ha dado diversas cifras, la CPC, entiendo, son 100.000 millones de dólares en proyectos de inversión que hoy día están a la espera de algún permiso del Estado. Obviamente se tiene que cumplir con todas las exigencias ambientales, desde el punto de vista laboral, pero el desafío de recortar los tiempos de tramitación de los proyectos son fundamentales. Desde el punto de vista legislativo, obviamente coincidimos en la ley de reactivación del turismo, fundamental para regiones turísticas como la nuestra. El trabajo tiene que ser eminentemente legislativo, y a propósito de lo legislativo, presidente, lo comentamos el día de ayer, está radicado en esta comisión la ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas online. Este proyecto ya fue aprobado en general en la sala del Senado. Tiene un informe financiero que presentó el gobierno anterior. Se estima que en régimen se podrían recaudar 180.000 millones de pesos al año.
que una buena noticia para el ministro Quirós, especialmente en estos momentos que Chile necesita recaudar más. No se trata de prohibir la apuesta online porque eso es imposible, sería como prohibir la llegada del Uber. Es una realidad en el mundo, pero sí de regularlo. Presentamos indicaciones para impedir que los menores de edad, por ejemplo, tengan acceso a la apuesta online, evitar los conflictos de interés, conocer los beneficiarios finales. Lo dijimos a propósito de la aprobación de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas. Hay 15 clubes de la liga local que son auspiciados por una casa de apuestas que tiene sede en Aragua. No conocemos mucho de esos señores de dónde vienen, entonces por eso la norma de beneficiarios finales que es muy importante, y si además permite recaudar, ¿no?, en un escenario, al lado de Macondo, en un escenario estrechez fiscal, yo creo que es muy importante. Se trata del boletín 14.838-03, le pido, ministro, que ojalá se pueda disponer la suma urgencia a ese proyecto. Lo hemos conversado con el presidente, porque todos nos dicen ya, muy bien la aprobación de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, pero si no regulamos la apuesta online, que hoy día han sido declaradas ilegales, pero además permite recaudar, yo creo que puede ser una de las prioridades legislativas en este. Entiendo que se aprobó, señor secretario general, en la sala, y se presentaron indicaciones, y esas indicaciones no se han votado, ¿ya? Entonces, yo me imagino que el nuevo gobierno va a querer revisar el contenido del proyecto, eventualmente presentar sus propias indicaciones, pero sería importante abocarse a discutir esas indicaciones y votarlas, porque yo creo que es un proyecto muy relevante. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, saludar al ministro, saludar al subsecretario. Nos recibió muy amablemente el otro día en La Moneda. Desearle todo el éxito, ministro. Creo que su agenda es central en lo que ha sido las razones por las cuales se ha votado al actual presidente, y por tanto tiene un desafío bien complejo en ir cumpliendo las expectativas también de la ciudadanía, sobre todo en lo que dice relación con la generación de empleo. Y por eso su cartera, digamos, es multidimensional, se conecta con lo que ha estado transmitiendo el ministro del Trabajo sobre el tema del subsidio al empleo, y también con lo que está proponiendo el ministro de Hacienda. Dicho esto, interesante partir de un diagnóstico bien completo sobre la realidad económica nacional, señalando que hay una emergencia económica nacional, porque, así como usted lo señaló, los datos sugieren que Chile está creciendo de forma lenta, estancada, y la OCDE aún más todavía. Por tanto, si uno articula todos esos factores, crecimiento PIB, crecimiento anual, inflación, y pone el comparado, el mundo entero tiene una emergencia económica nacional. Y yo creo que es importante señalarlo, digo, para situar el debate en las posibilidades reales que tiene la economía chilena de lograr las metas que el gobierno, digamos, se autopropone. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál, digamos, a fines de 2, 3 años más? ¿Cuál es el índice, digamos, de crecimiento que queremos alcanzar con la batería de proyectos que se han empujado? ¿Cuál es la cantidad de empleo que queremos generar para tener un patrón de evaluación y decir, ok, lo hicimos bien? La ley de permisos sectoriales establece claramente los tiempos de reducción de aprobación de proyectos. Creo que en el esfuerzo que hagamos en esta comisión, también tenemos que colocarnos esos objetivos para en un año más, en 2 años más, poder señalar cuánto se ha avanzado y qué bien o qué mal lo hemos hecho. Entonces, en esta emergencia económica global, por supuesto que Chile puede más, el mundo puede más. Y creo que allí hay un desafío bien interesante, porque en función de los 4 ejes que usted nos plantea, ministro, por ejemplo, en materia de inversión extranjera directa, en el sector minería tenemos una inversión histórica de los últimos 10 años. Y esa inversión histórica se da sobre, por ejemplo, la aprobación del royalty minero, que aumentó la carga a las grandes mineras, pero pese a eso
empezó a aumentar la carga a las grandes mineras, aumentó la inversión minera. Digo, esto no se trata de blanco-negro. Quiero transmitir que aquí, más allá de la reducción de las regulaciones o la baja de impuestos, esto no es blanco-negro. Tiene que ver con un sinfín de variables y que justamente su cartera debe atender de forma muy coordinada, muy multidisciplinaria, y para que encontremos, por ejemplo, los resultados de inversión extranjera directa en materia minera, pese a que se aprobó un royalty, necesitamos esos patrones tenerlos bastante claros. Tengo algunas consultas, ministro, a propósito no solamente de su trabajo al mediano plazo o al largo plazo, sino que fundamentalmente la coyuntura actual. Tuvimos en la Comisión de Hacienda la exposición del Banco Central, que señalaba que la inflación va a aumentar en 1.5 puntos. Este año vamos a tener inflación. Eso se va a traducir en un alzo del costo de la vida, en un impacto a las pymes. Y desde ese punto de vista, ¿cuál sería, dentro del marco de la inflación, del costo de producción de la pyme, la mirada que va a tener su ministerio en torno a esta coyuntura en particular, para este año, para este semestre en particular, con las pymes? Creo que todos tuvimos una semana territorial, nos tocó ir a muchas ferias libres, el kilo de papa, el saco de papa, que estaba a 7 lucas, ahora está a 14.000 pesos. Y es un costo que también se está trasladando a los pequeños productores. Eso como primer elemento. Segundo, si nos pudiese transmitir formalmente, ahí por su intermedio, presidente, el detalle de dónde va a, en este ministerio, recortarse el 3% del presupuesto. Digamos, cuáles son el ítem, a dónde va a estar ese recorte presupuestario. Creo que la labor que hace Cercotec, Corfo, o el CERNAC o Cernatur es crucial para el buen despliegue de este ministerio. Creo que hay un gran desafío. Por ejemplo, Cernatur en la región de Valparaíso está súper diezmado en materia de personal y naturalmente donde se recorta el 3% va a generar un impacto en la gestión del ministerio. Y por último, se le plantea al subsecretario en la reunión todo el apoyo para lo que llega en relación con los proyectos de ley que entiendo que se están pensando para la PYME. Hay un proyecto de ley que tiene que ver con el tema de mejoramiento de pago a 30 días, que lo está revisando acá, que es el boletín 15716-03, que viene del gobierno anterior, justamente. Si a propósito de la propuesta de el pago a 30 días se contempla una indicación sustitutiva, algún tipo de urgencia a esta ley, digo, si ya está presentada, aprovechar eso, o si es que se va a presentar algún instrumento normativo por separado, cuáles serían esos tiempos. Creo que es fundamental también en estos momentos dar un gesto a la pyme. Sería muy interesante partir por ahí, sin perjuicio de todo lo que venga también en el paquete de el proyecto de ley de reconstrucción. Por último, tengo una consulta. Yo no estuve en la discusión más al detalle respecto de la ley MAS. Me parece fundamental que la creación de reglamentos y todo aquello, sea muy veloz. Entiendo que el gobierno anterior no fue del todo rápido, porque la ley salió el segundo semestre del año pasado, entonces creo que fue bien rápido la tramitación. Pero si es que, en función de lo que usted señala, en septiembre deben estar los reglamentos ya, operando, por tanto ya debe haber tomado razón la Contraloría a septiembre. ¿Cómo son esos tiempos para también uno ir revisando la correcta implementación de la ley más, que me parece que es fundamental lo que señala el senador Walker? Eso, presidente, y bueno, desearle todo el éxito y a disposición también de todo lo que diga en relación con una agenda que fortalezca el empleo y la pequeña empresa en Chile. Gracias, senador Ibáñez. Yo quiero agregar un par de puntos y en eso consultarle. Es cierto que fue un modesto crecimiento del 2,5, para dejar el número exacto, porque si no queda perdido en el tiempo y medio punto es medio punto, y es bastante. Y los motores de esto pareciera ser fueron el comercio, que creció 6,1, la visión suya
por los efectos que tiene el alza de los precios de los combustibles, porque ahí está expresado el consumo de los chilenos, y eso va a haber una dificultad, que cómo visionan eso, los efectos que esto puede tener, porque es generadora de mucho empleo, eso también. En el agro, ya lo decía el senador Selig, el crecimiento ahí se expresó en 6,3 aproximado, y la pesca, que nos importa casi todos los que estamos y somos regiones pesqueras, el crecimiento es lo que impacta en el PIB es el 15,8. Y por tanto ahí hay que hacer, en su cartera además de Economía está la subsecretaría. Entonces ahí hay que revisar un par de cosas que tienen que, no me voy a remitir a la Ley General de Pesca, pero hay otras que están pendientes que tienen que ver con, o que se derivan de la aplicación de la Ley de Fraccionamiento, en donde hay que resolver también allí un par de cuestiones que son principales para que eso no tenga efectos negativos respecto de la pesca artesanal y también la industrial, porque hay diferentes polos en las regiones. Dicho eso, también es bueno puntualizar que en la inversión extranjera directa, el año que recién se fue, aumentó un 13%, ministro, y eso significó 14.152 millones de dólares. De ahí para arriba viene lo que usted seguramente me va a decir. Y la pregunta ahí es, ¿en dónde se está, no digo territorialmente, sino que en qué sector de la producción y los servicios se va a invertir? Porque tiene que ver entonces a lo mejor con la concentración, esto puede concentrarse territorialmente la inversión. Y lo conversamos la semana pasada, lo que pasa es que tuvimos una reunión con la gente de la región del Biobío de la defensa del empleo y la industria. Entonces, se está provocando todo uno que es una concentración de la inversión y por tanto concentración del empleo y deslocalización entonces territorial del proveedor de la casa y la debilitamiento de todo lo que es el aspecto familiar, que también es un punto que tiene que ver con otras derivadas que hay que verlas cuando uno administra un país. Por eso le preguntaba en qué, y si es que existe la perspectiva de también incentivar a que haya inversión privada, puede ser extranjera o nacional, en otros sectores de la producción, o caminar hacia no solamente extraer, sino que también agregar valor para generar otro tipo de empleo. Y se lo decía, en este Congreso también se aprobó la ley de cabotaje. Y eso hay que incentivar a que se desarrolle esa industria, porque eso significa que el costo de transporte que tenemos para trasladar los salmones, por ejemplo, que reclamaba el senador Kuchel a los puertos donde se exporta, va a ser más barato. Entonces, y va a generar más empleo. Bueno, pero lo que tiene, sácalo más barato. Entonces, hay que generar, o al revés, lo que produce, no sé, la región del senador Walker en materia de hortalizas y frutas, traerlas hacia Valparaíso en vez de camiones a través de embarcaciones, evidentemente va a ser más barato. Entonces, ese es... Sí, por eso lo estoy planteando. ¿Ya? Entonces, ahí hay una oportunidad gigantesca para el país en materia de servicios, la logística, ¿ya? Y una petición expresa que tiene que ver con mi región. El plan de construcción naval, eso no puede quedar a la vera del camino, tiene que continuar. Y yo lo que le quiero pedir es que sea declarado de interés público nacional, para evitar justamente que saltemos de un gobierno a otro, sino que sea una cuestión de Estado. Y eso supera todo lo que son el gobierno que sea, pero lo continuamos en el tiempo, porque una de las grandes virtudes que tiene el país es que tenemos costa, tenemos mar, y tenemos que hacernos cargo de eso. Y una de lo que plantea el senador Kuchel también de el capital humano que van creando las universidades del país, tiene que tener lugares de donde puedan desarrollarse como personas, los que adquieren esos niveles educacionales superiores. Y la construcción naval no es solamente lo que se hace en los diques, sino que en los diseños, en la electrónica, en la informática, en el aspecto digital, en todo eso hay empleos que no hemos aún
nosotros visualizado para abrirle las puertas a los jóvenes de hoy que tienen otra dedicación educacional y que necesitan el espacio para ir a trabajar ahí. Si es que efectivamente en Valdivia entiendo que están los ingenieros en construcción naval. ¿Dónde van? Si no tenemos el desarrollo de esta industria. Entonces, por eso lo planteo, porque tiene que ver no solamente con que construyamos las nuevas fragatas o otras embarcaciones, sino que tiene que ver con el desarrollo de una gran industria naval en el país y que tiene que ver, reitero, con una cuestión múltiple desde el punto de vista de los factores que convergen en el desarrollo de esa industria. Dicho eso, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. No sé si me voy a poder hacer cargo de todas las preguntas, pero voy a tratar de... La primera reunión de muchas que vamos a tener. Pero, Yo lo puedo ayudar, ministro. sí, te voy a pasar la palabra con alguna. Voy a partir de lo general. Hoy día, en las semanas que llevo en el ministerio, he tenido la oportunidad de reunirme con muchos inversionistas, particularmente de dos sectores, del mundo minero y del mundo de energía. Hay un interés relevante por hacer inversiones de mucha magnitud en Chile en ambos sectores. Y creemos que como gobierno y Estado tenemos que facilitar que ello ocurra cumpliendo con todas las normativas que nos hemos impuesto como país, sin duda. Pero dicho eso, también vemos hoy día que con este mundo que crece menos, se hace más competitivo otros destinos. O sea, la minería hoy día está mirando Argentina, está mirando Perú, está mirando Bolivia, Congo, por decir algunos otros destinos. Y es por eso que yo creo que es relevante que como país entendamos eso y salgamos a capturar esas inversiones que se conviertan, ojalá lo antes posible, en nuevos empleos. El mundo de los data centers es un mundo que se está moviendo con mucha rapidez. Chile, por su radiación, por distintos factores, somos bien únicos en ello y creemos que tenemos que movernos rápido para poder capturar parte de esa inversión. Son inversiones que en construcción generan mucho empleo, quizás no tanto en ejecución, pero lo que necesitamos son empleos hoy día. Y si esa construcción nos va a traer empleo, vamos a tratar de facilitarla. Respecto a... Perdón, ministro, que le pregunte en el ámbito de la energía. ¿Qué energía? ¿Renovable no convencional o vamos a dar un paso atrás? Lo que está pasando, el gran interés de los inversionistas hoy día es por energía solar guardada en baterías. Eso es lo que está moviendo al mundo y las tres compañías más grandes del mundo se han contactado con nosotros activamente y van a estar pasando cosas probablemente los próximos días. Respecto a las pymes y la coyuntura, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de mitigar con temas específicos, anuncios que ha dado ya el ministro de Hacienda. Nos hemos juntado con muchas pymes para conversar cuáles son sus dolores, si que alguien se nos ha quedado afuera de estas conversaciones, encantado de recibirlos. Nuestro ministerio y el gobierno en general es un gobierno con la puerta abierta para recibir a todos los que quieran conversar y plantear de buena forma sus temas. Creemos que hoy día es fácil armar una pyme, pero después en los permisos iniciales nos demoramos. Estamos poniendo especial atención en ello, en salud o en distintas reparticiones que esa pyme pueda llegar a operar, que pueda llegar a facturar y que no se convierta en una empresa que opere fuera de la ley. Hay mucha informalidad, también queremos darle una mirada a eso. Necesitamos que sean más empresas formales
y en eso con el subsecretario estamos trabajando en un paquete de medidas respecto a recorte del 3%. Le voy a pasar la palabra al subsecretario, pero no es tan complejo, pensando que mi gabinete entre los dos ministerios eran del orden de 30 personas y hoy día estamos trabajando con 12. O sea, ahí hay una señal clara que sin tener que borrar a nadie estamos operando con normalidad. Hay muchos programas mal evaluados, hay muchos programas que nunca llegaron a ser ¿Cuáles son esos programas mal evaluados? Porque siempre se dice que están mal evaluados. Todos los gobiernos, el programa está mal evaluado. ¿Cuál? Hay un listado de la DIPRES, es público la evaluación. Entonces, el 3% en los dos ministerios creo que los tenemos bastante tomados, y puede profundizar usted, subsecretario, después en ello. Creemos fundamental tratar de que el pago a 30 días o el pago en el plazo acordado con las pymes ocurra. Y eso vamos a dar esa pelea. Entendemos que no es una pelea fácil, pero creemos que cuando uno conversa con las pymes a lo largo de Chile, es una de las principales quejas, que hoy día lo tienen solucionado con el mundo del factoring. O sea, obtienen financiamiento, pero unas tasas que realmente se llevan gran parte del margen, y eso no podría ser. Y al final se convierte en precio, efectivamente. Los tiempos de la ley MAS, hemos dicho que en los primeros 6 meses vamos a tener 92 permisos funcionando como THA. Hoy día, les decía, tenemos 29. De algunas de las empresas que han presentado sus proyectos a evaluación ambiental, son muy significativos los ahorros en plazos, y eso lo que nos tiene feliz es que trae los empleos mucho más cerca de lo que lo necesitamos. Algo hablé de la inversión extranjera. Este boom de inversiones que hemos tenido en el mundo medioambiental es la primera intención de entrar con inversión en Chile. Aprobados los temas medioambientales, tienen que tomar la decisión de inversión. Es ahí donde tenemos que ser competitivos. Probablemente esos proyectos ya tienen mucho interés en estar en Chile, pero esto tiene que ir a algún directorio, algún board que va a tener que tomar una decisión, y ahí queremos que la decisión sea por Chile, sea. El tema de energía, o sea, el tema minero está con mucho sesgo al norte, con todo lo que significa trabajar con la conmutación de trabajadores. Lo hablábamos el otro día en Biobío. Pero el tema de energía, se acaban de anunciar unos proyectos gigantescos en regiones del sur, lo cual nos tiene alegre también porque va diversificando la matriz de aquellos sectores. Y el plan de construcción naval ha salido en múltiples reuniones, hay mucho interés por ello, estamos estudiándolo, cómo poder potenciarlo. Efectivamente nos hemos reunido con algunos armadores y tiene desafíos porque hoy día gran parte de lo que se hace se importa. O sea, aparte de este plan, tenemos que generar industria desde los cables, desde pequeños insumos que tenemos que hacerlo en Chile, porque si no también parte de este valor se va a quedar afuera. Entonces esto tiene una mirada un poquito más amplia, y encantado de seguir conversándolo para poder implementarlo de buena forma. Así que, subse. Solo un paréntesis. Yo sé que tiene que ver con el Ministerio del Trabajo, lo que tengo que preguntar, pero tiene que ver con el recorte, el subsidio a la pyme para la contención del empleo.
Sí. ¿Eso lo tienen considerado ustedes? Eso A la efectivamente. pyme, estoy Sí. hablando, no a los más grandes. No, efectivamente, presidente, eso lo está viendo el ministro del Trabajo y viene dentro de las 40 normas que me imagino que también lo va a detallar el ministro Quirós. Claro, porque es complementario a todo lo que usted ha dicho. O sea, Sin duda. Si no, las pymes no van a, O sea, no van a contener el empleo. En la forma en que está planteado, tiene un sesgo bien positivo hacia la pyme, porque son probablemente las que pagan menos sueldos. Por eso la ayuda a formalizarlo también. Es que ahí sería bueno revisarlo, porque yo sé que también las más grandes acceden a esto. Hoy día está planteado para todas las empresas, pero Por lo mismo. pero lo que pasa es que las empresas más grandes, al pagar más sueldo, por esa razón van a quedar fuera Ya. de subsidio. Pero sería interesante revisarlo y focalizarlo directamente en la pyme. Sí, Perdón, presidente, focalicémonos en el empleo. sí. O sea, más que sean las Es pymes. que la pyme es la grandes. que tiene el empleo, pues, si no es al revés. Gracias, presidente. Sí, a propósito de aquello, claro, hoy día el 75% de los sueldos mínimos están enfocados en la pyme. Cuando tramitamos el proyecto de ley del subsidio al empleo, bueno, con los datos encima de la mesa, el 92% del subsidio se absorbía por la gran empresa, más que por el costo, digamos, del sueldo mínimo, porque las grandes empresas son las que tienen más de 200 trabajadores. Entonces, digamos, por cantidad, incluso aunque tuviesen un porcentaje de sueldo mínimo del 10%, por cantidad, como son más grandes, absorbían el 90% de lo que el Estado le ofrecía a las empresas en general. Se cambiaron esos parámetros. Es muy interesante esa discusión porque, claro, no conocemos el proyecto, entonces no podemos, digamos, enjuiciarlo, hay que hacerlo en su propio mérito. Pero es interesante porque eso va a tener mucho efecto en la contratación de los focos a los cuales la ley apuntaba, que son los jóvenes, que por experiencia laboral, digamos, no los contratan, y las mujeres, y las personas con discapacidad y personas mayores. Creo que es interesante allí darle una vuelta y que efectivamente el impacto a la pyme sea interesante. Estuvimos con CONAPYME, estuvimos con las organizaciones evaluando esta ley y creo que se generó un buen consenso que de hecho fue aprobada transversalmente, digamos. Entonces sería interesante, a propósito de lo que dice el presidente, revisar ese proyecto, digamos, con harta atención, más que de la cartera de trabajo, también de la cartera de economía. Gracias, ¿el subsecretario va a Sí, comentario. Gracias, presidente. Algunos aspectos generales para complementar lo que se ha conversado acá. Materia de permiso, me gustaría como dejar ciertas cifras. Promedio de días de trámite de proyectos de evaluación de impacto ambiental. Año 2008, 355 días. O sea, un poquitito más de un año, para obtener una resolución de calificación ambiental. Año 2025, 1.175 días, o sea, se triplicó el periodo. Y por ley son 180. Sí, 2008 al 25. Y después este gráfico, bueno, ustedes probablemente ya lo han visto, pero es el de la OCDE, que viene con las barreras regulatorias, licencia y permiso. La barrita verde es el promedio de la OCDE, la barrita roja somos nosotros, y solamente nos supera Turquía y Suiza, que la verdad que Suiza no tiene mucho proyecto de inversión, tienen otro tipo de negocio. Entonces, ese es el desafío que estamos nosotros asumiendo a nivel de lo que es permisos, que es una cosa, como ustedes verán, cuantitativamente y cualitativamente de proporciones, porque Ley Marco se hace cargo de los permisos sectoriales, que son los permisos, como mencionó el ministro, que son considerados por la ley como aquellos de bajo riesgo, es decir, que no tienen impacto en la fe pública, en el medio ambiente. Pero hay que gestionar, aparte de eso, justamente las resoluciones de calificación ambiental, justamente Consejo de Monumentos Nacionales, y de eso también se está haciendo cargo el Ministerio. Entonces estamos trabajando
yo diría a nivel de permisos en 3 ejes, que es en lo que es ley marco y la implementación de la ley marco, con lo que es la plataforma digital, súper, en seguimiento de grandes proyectos, en las partes grandes, y en la modernización regulatoria. Y a eso ciertamente hay que sumarle, porque aquí efectivamente cuando se habla de el desafío es grande, nosotros ojalá, y de repente van a sacar la palabra, poder crecer arriba de 4 puntos en 3 años más. Pero eso no bastan solo los permisos. Necesitamos también tener un sistema de cargas tributarias generales que sean competitivos hoy en día. Como señalaba aquí el senador, hoy día las tasas impositivas en algunos casos están por sobre el promedio de la OCDE, lo que le resta competitividad a la economía chilena. Y aparte de permisos y una carga tributaria equitativa y competitiva, necesitamos también certeza jurídica. Hoy día se empieza un proyecto, se invierte en un proyecto y es muy fácil judicializar ese proyecto, y después las extensiones de los plazos de judicialización son enormes, lo que alarga enormemente que se concrete una inversión, alarga enormemente que se desarrolle empleo. Entonces, quería mencionar esos aspectos específicos que son relevantes. En lo que respecta al ajuste fiscal, ustedes conocen las cifras del Consejo Fiscal Autónomo, esta está acá, en donde en 16 de los últimos 18 años ha existido un déficit en el balance estructural. Solamente el año pasado el déficit fue finalmente de un menos 3.6% del Producto Interno Bruto, lo que llevó, y por eso quería dar la fecha del año 2008, que a mí me llama la atención, que hay como una coincidencia, después los matemáticos tendrán que hacerla. El año 2008, la deuda bruta pública era 4.9% del Producto Interno Bruto. Hoy día es 41,5%. Entonces, eso demuestra el crecimiento que ha habido en ese sentido. Y el ajuste de este 3% se ha hecho, claro, no se ha hecho lineal por cada una de las partidas, que uno podría pensar que era un mecanismo más sencillo, si llegar y decir, mire, voy a meter en un programa, en un subtítulo, un ítem y le voy a aplicar un porcentaje del 3%, sino que se han considerado las evaluaciones que tienen los programas de aplicación, tanto en Corfo, en Cercotec u los otros servicios que dependen de este ministerio. Y ahí hemos considerado nosotros evaluaciones de la Comisión de las Reformas Estructurales de la Dirección de Presupuesto y también una revisión que hizo en algún minuto el CEP, el Centro de Estudios Públicos, que revisó en el fondo el informe. Y sobre esa base es donde estamos analizando hoy día en programas que tienen malas evaluaciones o programas que tienen ejecuciones presupuestarias deficientes, es decir, que no, por ejemplo, en un programa se hizo un llamamiento y no llegaron todos los postulantes y por lo tanto eso estamos analizando que se rebaje o se achique. Y así a nivel del Ministerio, al nivel de la Subsecretaría de Economía, de la Subsecretaría de Turismo, de Pesca y de cada uno de los 13 servicios que están debajo es donde hemos ido viendo dónde y tratando de hacer este balance. Pero a mí me parecía relevante mencionar el que se hace en el contexto de un déficit estructural que es relevante. Entonces, porque justamente nosotros estamos buscando mayor crecimiento, pero al mismo tiempo, dado que nuestros ingresos estructurales han sido permanentemente inferiores al gasto estructural que nosotros tenemos, hay que ajustar el gasto estructural en ese sentido. Y números grandes de contexto, el presupuesto que tiene el Ministerio de Economía es más o menos 1.87% del presupuesto total de la Nación. Los presupuestos grandes se los llevan en general otras reparticiones, como es vivienda, como es trabajo, salud, educación, que entre esos 4 ministerios juntan más o menos el 70% del presupuesto. O sea, ahí está. Y el ajuste nuestro, claro, en ese sentido, si bien relevante en algunos casos, lo que estamos planteando, el 3% sobre el 1,8%, ahí, ministro, usted, es como el 0,005%, por ahí en el fondo, en lo que es presupuesto de la Nación. Entonces, claro, es relevante a nivel de programa, pero eso son las cifras, que me parece relevante que ustedes las tengan a modo de contexto. Se está trabajando en eso y yo espero que prontamente ya podamos traer más en detalle nosotros, porque esto se hace en coordinación con cada uno de los servicios,
y se hace luego en coordinación con la dirección de presupuesto, la que finalmente es la que balancea todos los aspectos. Así que eso, pero no me quiero repetir sobre otros aspectos ya que se mencionaron. Perdón. Senador. Dos cosas, presidente. Allá en mi región, una persona, un ingeniero pesquero, un ingeniero civil o un empresario ya no puede ser salmonero. Es prohibitivo todo lo que se le exige desde todo punto de vista. Tenemos nosotros una norma de relocalizaciones. Se han solicitado 214 relocalizaciones y se ha autorizado una. Eso es algo prohibitivo, está prohibido relocalizarse. ¿Para qué existe? ¿Para qué existen las relocalizaciones? Esa es una cosa. Y lo segundo, información. Mañana viene el Consejo Fiscal Autónomo, a las 10:30 va a estar en la Comisión de Hacienda y también vamos a escuchar a nuestro ministro de Hacienda como información, porque ahí vamos a ver cuál es la situación actual de lo que nos informa permanentemente el Consejo Fiscal Autónomo, que se parece mucho a lo que acabamos de escuchar aquí, aparte del señor subsecretario. Gracias, presidente. Sí, mira, hay que hacer bien las cosas para que no tengas problemas. Porque tú lo que vendes se exige en trazabilidad. Entonces, cuando tú haces mal las cosas, lo que tú quieres vender no te lo compran. Sí, pero según Kuchel, ministro, y con eso terminamos. Sí, presidente. Solo agregar a lo que decía el subsecretario, nosotros nos reunimos con los 13 líderes de los servicios que reportan economía y cuando le planteamos el desafío de tener que apretarnos el cinturón, yo diría que hubo harto espacio en la conversación. O sea, ellos mismos sugirieron, mira, aquí, o sea, esto fue bastante consensuado para que no se queden con la idea de que acá hay una imposición. Ellos mismos sugerían, mira, esto no se está usando hace tiempo. Por lo tanto, yo diría que desde el ministerio, desde ambos ministerios, esto lo hemos vivido de buena forma y muy conversado con todos los equipos. Solo para meterme en el tema de las relocalizaciones, en una conversación el otro día con el gobernador de Magallanes, él decía que se puede duplicar la producción de salmón en la región sin tener que relocalizar todavía. Es una de las industrias que creemos que tiene un potencial enorme. Los ciclos de crecimiento son de 18 meses o un poco más. Por lo tanto, cumpliendo toda la normativa ambiental, creemos que acá hay un potencial gigantesco y algo de eso vamos a impulsar desde la ley que está liderando el ministro Quirós. Último, senador, y tengo la campana en la mano. Cortito, subsecretario, por su intermedio le mandé un WhatsApp que expone por parte del CIA los tiempos de tramitación de los proyectos. El año 2023, para un estudio, porque se pueden por día o estudio de impacto ambiental, por estudio de impacto ambiental promedio 883 días de tramitación en el año. De esos 161 días son el trabajo previo del CIA y de la institucionalidad. 649 fueron suspensiones de los propios proyectos. Digo, la suspensión del propio proyecto dice relación con la adecuación normativa del proyecto a la ley vigente. Hay un problema ahí, por supuesto, pero la institucionalidad, cuando uno compara los tiempos... de uno y otro. Exactamente, hay que rascar donde pica. Está súper bien la iniciativa, cuando se presente ese proyecto de ley, analicémoslo, pero ahí también hay algunas ponderaciones que hay que ver en detalle. Gracias, presidente. Bueno, hay harto que conversar. El camino siempre tiene dos puntas y hay que revisar, porque no siempre tiene que estar equivocado la institucionalidad. Yo siento que a veces se equivocan mucho los que plantean los generadores de proyectos. No es el libre arbitrio esta cosa. Pero bueno, mañana, sí.
Lo que pasa es que hay un proyecto que ya trabajó la Comisión de Medio Ambiente y que se vota mañana, precisamente para reducir los tiempos de tramitación del sistema De la institucionalidad. de evaluación ambiental. Así es. Bueno, se agradece, señor ministro, señor subsecretario, y a los equipos que vinieron a entregarnos cómo partimos en esto y la disposición de esta comisión a trabajar en conjunto por el bien del país. No nos motiva ninguna otra. Podemos tener discrepancias, pero eso es parte de que somos distintos, pero hay que acostumbrarse a vivir en la diversidad. Hay que ser tolerante para esto. Así que se agradece y no habiendo más que tratar, se cierra.